¿Qué tal, estimados alumnos? Pues bien, en este video vamos a observar la utilización de una fórmula que se llama fórmula SI. Vamos a ver su estructura, cómo se compone, cómo se utiliza, y otra parte muy importante que sería cómo hacer lo que es las funciones anidadas. Pues bien, vamos a comenzar. La fórmula SI se compone de una estructura de un valor lógico. Lo podemos ver aquí en la parte de fórmulas, donde vamos a insertar, buscamos la fórmula SI, escribimos la palabra SI, aquí está la fórmula y me dice la descripción que es una prueba lógica, que si cumple una condición devuelve un valor que es verdadero y si no la cumple devuelve un valor que es falso. Entonces ahorita primero voy a poner, por ejemplo, dos datos, que sea un ejemplo el 10 y el 20. Son dos números, con esto vamos a aplicar la fórmula. Pongo el signo igual, la fórmula es SI y aquí la elijo dando un doble clic. Me dice la prueba lógica. Vamos a hacerlo con tres aspectos: que el 10 sea mayor que el 20, que el 10 sea menor que el 20 y que el 10 sea igual a 20. Y vamos, qué resultados me devuelven cada una de estas situaciones. Pues bien, pues vamos a elegir en este caso que el 10 es mayor que 20. Es mi prueba lógica. Pongo una coma para pasar al siguiente término. Me dice que me va a regresar un valor, me va a decir que es verdadero, me va a decir que es falso. Pero aquí yo puedo modificar el texto a como yo quiera que salga. En este caso puedo poner si es correcto, coma, y puedo poner en este espacio no es correcto. Cierro mi función, mi estructura, y doy enter. En este caso pues me está marcando que me hizo falta una condición. Voy a checar. Para este caso debo de poner esto entre comillas para que como es texto lo agarre todo como tal. Se me pasó este detalle. Ponemos las comillas, damos enter y me dice que no es correcto. Es decir, que fue lo que aquí yo puse, de que el 10 era mayor que el 20 y por tal razón me está diciendo que no es correcto. Ahora si voy a cambiar la condición, que el 10 sea menor que 20, voy a dar enter y que me va a decir sí es correcto, el 10 es menor que el 20. Y voy a hacer mi tercer ejemplo poniendo el signo igual. En lugar del mayor que, voy a poner el signo igual. Y lógicamente me tiene que decir que no es correcto, el 10 no es igual al 20. Pues bien, esta es la función SI, que me sirve para tomar una condición lógica en base a una estructura matemática y que me tiene que regresar un valor, ya sea cierto o sea falso la condición que estoy yo preguntando. Bien, enseguida vamos a ver lo que sería una fórmula o un conjunto de fórmulas que llamamos fórmulas anidadas. Para esto vamos a realizar una tabla. Vamos a poner, por ejemplo, vamos a sacar lo que es el RFC de una persona. Aquí vamos a poner el nombre. Aquí vamos a poner apellido paterno. Aquí materno. Y aquí vamos a poner su fecha de nacimiento. Bien. Y aquí vamos a poner el RFC. Vamos a darle un poquito de estructura. Y ya tenemos. Voy a hacerlo, por ejemplo, en mi caso, mi nombre es Isaías.
mi apellido paterno Silva, mi apellido materno López. Mi fecha de nacimiento es 07 de octubre de 1990. Y debo de procurar que en esta parte tenerlo como la fecha para que me salga bien el resultado. El RFC pues sabemos que se compone de las primeras dos letras del nombre, la primera letra del apellido materno, la primera letra del apellido materno, los dos últimos números de la fecha de nacimiento, los números del mes y los números del día. Entonces voy a hacer primero a sacar todo este tipo de datos y juntarlos en una sola opción. Para esto yo voy a escribir primero varias fórmulas que me hagan todo este proceso y al final voy a conjuntarlas en una sola para que me saque todo este dato que estoy pidiendo. Por ejemplo, aquí en Isaías voy a utilizar una fórmula que se llama en un signo igual, extrae, me dice devuelve los caracteres del centro de una cadena de texto dada una posición y longitud iniciales. Pues bien, yo la selecciono y me dice que de qué texto necesito extraer una parte de ese texto. Pues yo voy a seleccionar que es de Isaías, voy a poner una coma. ¿En qué posición voy a empezar a extraer los datos? Pues en la posición número 1. ¿Y cuántos números de caracteres voy a extraer? Pues para esto dijimos que eran las primeras dos letras del nombre, entonces voy a poner que es 2. Voy a cerrar mi fórmula y voy a poner enter. Entonces me arroja que es IS, está extrayendo lo que sería las primeras dos letras de mi nombre. La fórmula va a ser lo mismo para el siguiente paso, la voy a arrastrar, pero voy a cambiar que en lugar de 2 caracteres ahora solamente sea 1. Y me está arrojando la letra S. La vuelvo a arrastrar y en este caso quedaría simplemente así. Ahora bien, si yo hago lo mismo para la fecha, me va a arrojar un número, pero el número ni siquiera concuerda con la fecha que yo estoy poniendo. Entonces para este caso primero la fecha la debo de convertir a texto y del texto debo de extraer las cifras que necesito para mi RFC. Entonces, ¿cómo voy a convertir esto a texto? De la siguiente manera, pongo signo igual, escribo la palabra texto y aquí lo tengo. Entonces dentro del texto, ¿qué voy a convertir? Pues bueno, voy a convertir lo que sería esta fecha de nacimiento, pero no completa, voy a llevarla por secciones. Dentro de esta misma fecha voy a escribir la palabra año y me arroja otra fórmula que me dice que me devuelve el año de una fecha dada en formato de texto. Aquí ya estoy anidando dos funciones, la función año que iría dentro de la función texto, ¿sí? Entonces para esto la selecciono, me dice número de serie, pues voy a seleccionar aquí la que estoy queriendo, encierro en paréntesis, pongo una coma y me dice en qué formato vas a querer este año. Voy a abrir comillas y le voy a decir que en formato de 2 dígitos, ¿sí? Es decir, quiero los últimos 2 dígitos o que me aparezca, no, en este caso sería que me aparezca en este tipo de formato, en dígitos. Y cierro mi fórmula y me está arrojando 1990. Para esto voy a hacer lo mismo con el mes y con el día. En este caso voy a escribir igual texto. Ahora voy con el mes, elijo la fecha nuevamente, cierro la fórmula del mes, pongo una coma y me dice que el tipo de formato, pues vuelvo a escribir entre comillas 00,
cierro la fórmula y enter. Me está arrojando el mes 10. Y lo último lo voy a hacer para el día. Signo igual, texto, valor pues sería día, elijo la fecha, pongo la coma, y en este caso, para que observen la diferencia, puedo poner la comilla, el 0, la comilla, enter. Me está arrojando un 7, pero yo para el RFC ocupo de 2 dígitos, entonces el 7 no me sirve como tal porque debería de ser 07. En este caso vuelvo a entrar a la fórmula y agrego el otro 0 que estaba poniendo en las anteriores, doy enter y ahora sí me da lo que es el 07. Pues bien, ya tengo los datos como tales de lo que es el año, el mes y el día. Y si nosotros observamos, si yo escribo aquí el número 9, es diferente. Este 9 me lo pone hacia la derecha y estos datos me los está poniendo hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque estos ya son texto, los está tomando como letras y este lo está tomando como número, ¿sí? Entonces es la diferencia de extraer como texto una fecha o una cantidad. Pues ya en este momento lo que sería es ir juntando cada una de las fórmulas. Para esta pues también necesito únicamente lo que sería el número 90. Voy a utilizar la fórmula que utilicé hace rato, la de extrae, y el texto pues va a ser este, con una pequeña coma. Me dice que la posición inicial, ahora la fecha que quiero, el dato que quiero, está en la posición 1, 2 y en la posición número 3, coma, y cuántos caracteres deseo sacar, pues son 2. Cierro el paréntesis y me está arrojando únicamente el 90, que es lo que yo quiero, únicamente los últimos 2 datos del año de nacimiento. Aquí voy a poner que sea el nombre completo. Nombre completo, para dar como ejemplo cómo juntar la información de varias celdas en una. Para que a mí me arroje el nombre completo, en base a estos datos que ya tengo aquí, voy a escribir únicamente el signo igual y voy a seleccionar la celda donde está el nombre. Voy a poner una ampersand, la siguiente celda, otra ampersand y la siguiente celda. Voy a poner enter y me dice que es mi nombre, pero lo está poniendo junto. Para que le dé el respectivo espacio y se distinga mejor, voy a volver a ponerme aquí y después del ampersand voy a poner comilla, un espacio, comilla y después otro ampersand. Después de aquí pues voy a hacer lo mismo, comilla, espacio, comilla y otro ampersand. Perdón, aquí ya había uno, más bien sería en esta parte. Y esto me va a dar como resultado lo siguiente, que ya pone mi nombre de manera separada, ¿sí? Y es lo que vamos a hacer también a continuación con las fórmulas que yo había puesto inicialmente. Pues bien, aquí en el RFC pues lo vamos a componer poniendo el signo igual y dijimos que se ocupan las primeras 2 letras del nombre. Vamos a poner un ampersand, después ocupa la primera letra del apellido paterno, vamos a poner otro ampersand, después ocupa la primera letra del apellido materno, un ampersand, y después ocupa lo que sería los 2 últimos números de la fecha de nacimiento y voy a poner un ampersand. Después ocupa el mes, que sería ampersand, y por último el día. Una vez conjuntado esto doy enter y este sería mi RFC ISSL 90107. Ok, una vez esto, si yo borro todos estos datos, pues se va a eliminar mi RFC.
Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que debo hacer para que aquí se quede fijo de esta manera? Debo de ver que está ubicado en cada una de estas celdas y copiar la fórmula. Por ejemplo, me ubico en la fórmula D8, que sería aquí, D8, y copio el código que tengo aquí. Me regreso al RFC, lo pego, doy enter y no se modificó en lo absoluto, y ahora sí este dato lo puedo eliminar como tal. Entonces aquí y así tengo que irlo haciendo con cada uno de los datos que me está manejando. Nada más que aquí hay un pequeño detalle, que en el D8 aquí era, nos regresamos a donde estaba anterior, me equivoqué en una pequeña celda. El D8 es este, lo copio y lo pongo aquí. Entonces esta ya la puedo eliminar y no pasa nada. Me regreso a la fórmula y hago lo mismo para cada una de estos. Sigue el D7, que sería este. El D10. Y dentro del D10 se encuentra el D6, que sería este. Me coloco aquí. Se me mueve un poco. Lo voy con este, que sería el de 10. Sigue el C7. Después el B7. Por último el A7. Y una vez terminado, elimino los datos que tenía y pues ya me queda de forma directa, y como tal esta sería la fórmula para poder obtener el RFC a partir de los datos. Y esto es a lo que se le llama fórmulas anidadas, porque se van comprendiendo de una fórmula que está dentro de otra y esta a la vez dentro de otra, y así sucesivamente, y pues también unidas con el ampersand para poder determinar lo que se requiere. Quizás esto pues se pueda ver no tan útil, pero ya por ejemplo en una lista de datos de una escuela de alumnos, pues ya es más factible este tipo de fórmulas. Como ejemplo les puedo presentar esta, que tenemos una serie impresionante de alumnos
con los cuales pues sería muy difícil estar sacando estos datos del RFC de a uno por uno. Pues simplemente se realiza la fórmula, se hace el arrastro y pues se obtiene de manera automática. Pues esto sería para poder tener lo que son fórmulas anidadas y la función. Sí, espero se haya entendido, que haya sido de una fácil comprensión y que lo podamos hacer ya también como ejercicio dentro de lo que sería la clase como tal. Igual de alguna manera, si existe alguna duda, pues también hacérmelo saber de manera física o de manera vía electrónica o por medio del teléfono, de la manera que ustedes gusten. Pues bien, un saludo y hasta pronto.